Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 8 de julio, 12 del mes de Tamuz. Llevamos 641 días de guerra, todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. Las tapas de los diarios, por supuesto, se enfocan hoy en el encuentro que mantuvieron esta madrugada, hora de Israel, el primer ministro Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del cual obviamente vamos a hablar y mucho, pero la realidad nos volvió a golpear y muy fuerte esta mañana porque una noticia que no está en los diarios, y cuando digo se permitió dar a conocer, ustedes lamentablemente ya saben de qué estoy hablando. 5 soldados israelíes resultaron muertos en un grave incidente ocurrido anoche en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza. 5 familias recibieron esta noche el golpe en la puerta, ¿sí? Cuando les golpean la puerta para venir a darles la peor noticia. Ellos son Moshe Shmuel Nol, de 21 años, de Beit Shemesh; Binyamin Azulin, de 28 años, de Haifa; Noam Aaron Musgadian, de 20 años; Meir Shimon Amar, también de la misma edad; Moshe Nisim Frech, también de 20 años de edad, los 3 oriundos de Jerusalén. Como decía, el incidente tuvo lugar en Beit Hanun, que se encuentra a 1 kilómetro de la frontera con Israel y a 3 kilómetros de la ciudad israelí de Sderot. Desde allí, de Beit Hanun, salieron muchísimos terroristas que atacaron la ciudad de Sderot, cometieron allí una masacre el 7 de octubre de 2023 en Sderot y alrededores, por ejemplo también en el Kibutz Erez, y es también un lugar donde han caído y resultado heridos muchos soldados israelíes. La investigación preliminar del ejército indica que el incidente en el que cayeron los 5 soldados que estamos viendo se produjo durante una operación conjunta de 2 brigadas de las Fuerzas de Defensa de Israel, allí en Beit Hanun, un lugar a donde efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel entraron, donde operaron ya muchísimas veces en este año y 9 meses de guerra desde el principio. Tomaron territorio, limpiaron, o como se dice en hebreo, tiarú, purificaron, limpiaron de terroristas el lugar, y los terroristas vuelven, las fuerzas de defensa de Israel también vuelven a ese lugar, y esta vez hicieron lo mismo con idéntico objetivo. Unos minutos antes de las 10 de la noche de ayer, un grupo de soldados israelíes atravesó una carretera caminando. Eran efectivos del batallón Netzach Yehudá de la brigada Kfir. El batallón Netzach Yehudá es el primer batallón de jóvenes judíos ortodoxos en las Fuerzas de Defensa de Israel. En el lugar había varios artefactos explosivos ya preparados, y en el momento en que los soldados cruzaron esa carretera, los explosivos fueron activados, pero no todos al mismo tiempo, con una diferencia de unos segundos entre uno y otro. En Tzal evalúan que había terroristas escondidos en la zona, que habían preparado la emboscada y activaron los explosivos cuando vieron a los soldados en el lugar indicado. Pero después, cuando llegó el momento del rescate de los heridos y de los cuerpos de los soldados caídos, terroristas, al parecer los mismos, dispararon contra las fuerzas de rescate desde escondites ubicados a los costados de la carretera, y por ello se convirtió un incidente que ya era grave en algo mucho más complejo, en el que las propias fuerzas de rescate sufrieron bajas, heridas, y todo se complicó mucho más y duró mucho más. Incluso hizo falta cobertura desde el aire de aviones de combate de la Fuerza Aérea, que también atacaron a los terroristas. 2 horas después que comenzaron los esfuerzos de rescate, se llegó a la conclusión de que el triste saldo era de 5 caídos, la mayoría, como decía, del batallón Netzach Yehudá,
y 14 heridos, 2 de ellos de gravedad, 6 con heridas de mediana consideración y los otros 6 que sufrieron lesiones leves. Y ahora sí vamos a los diarios de hoy y comenzamos con Israel Hayom, que encabeza su primera plana con la información. El primer ministro Netanyahu y el presidente Trump se reunieron en una mesa y el titular dice Gaza a cambio de Damasco. En la bajada el diario presenta una exclusiva. Según dicen, Trump tiene intención de cerrar esta semana, mientras Netanyahu todavía esté en Washington, 2 acuerdos: cese de fuego en Gaza a cambio de un acuerdo con Siria. Ayer el presidente de Estados Unidos retiró a la organización que encabeza Ayara, el presidente de Siria, su organización Hayat Tahrir al-Sham, de la lista de grupos terroristas. Y hay en esta primera plana del diario una cita del comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, que dice que estamos muy cerca del momento de la toma de decisiones. Y ahora sí vamos a hablar de la reunión entre Netanyahu y Trump esta madrugada en la Casa Blanca, aunque para ellos era la hora de la cena en Washington. El encuentro comenzó con un gesto del primer ministro Netanyahu hacia su anfitrión, el presidente Donald Trump. El primer ministro destacó las virtudes de liderazgo de Donald Trump, la búsqueda de la paz y la seguridad que, según le dijo, usted lidera en muchos países, pero ahora especialmente en Medio Oriente. El presidente dijo, Netanyahu ya ha materializado muchas oportunidades de paz, entre las que mencionó, por supuesto, los acuerdos de Abraham, y en este preciso momento está trabajando por la paz en varias regiones a la vez. Vamos a ver entonces este momento del encuentro. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. Así que, señor presidente, quiero presentarle la carta que envié al Comité del Premio Nobel. Lo nomina para el Premio de la Paz, que es muy merecido y debería recibirlo. Trump responde, muchas gracias. No lo sabía. Wow, dice. Muchas gracias. Viniendo de usted en particular, esto es muy significativo. Muchas gracias, Bibi, por Netanyahu. En la parte abierta a la prensa antes de que comenzara la cena, solo tuvieron permiso para ingresar los medios estadounidenses. Los periodistas israelíes tuvieron que quedarse afuera de la sala. De todas maneras, alguien preguntó sobre el futuro de la guerra con Hamas y de la Franja de Gaza y los secuestrados, y quien respondió fue el enviado especial de Trump a la región, Steve Witkoff, un hombre clave en las negociaciones. Witkoff se dirigió en realidad al primer ministro Netanyahu y le dijo: tenemos la posibilidad de lograr un acuerdo de paz, señor primer ministro, y yo espero que eso suceda muy pronto. Cuando le preguntaron a Trump si las conversaciones en Doha se están dilatando, respondió: no lo creo, jamás quiere reunirse y llegar a un cese de fuego. Respecto a qué sucederá en la Franja de Gaza, el primer ministro Netanyahu volvió a hablar de la idea del presidente Trump de sacar de la Franja de Gaza a la población civil, lo que llaman migración voluntaria, y dijo lo siguiente. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should. Creo que el presidente Trump tiene una visión brillante. Se llama libre elección. Si la gente quiere quedarse, puede quedarse. Pero si quiere irse, debería poder irse. Estamos trabajando estrechamente con Estados Unidos para encontrar países que se esfuercen por hacer realidad lo que siempre dicen, que quieren dar a los palestinos un futuro mejor. Otro punto interesante que trataron Trump y Netanyahu durante la cena fue el tema Siria. Y por primera vez el primer ministro Netanyahu habló públicamente, oficialmente, sobre la posibilidad de que se firme algún tipo de acuerdo
con el gobierno sirio y dijo que ahora se puede explorar, en sus palabras, esta posibilidad, porque la situación en Siria cambió. Antes, Irán era quien manejaba Siria, dijo Netanyahu. Ahora hay nuevas oportunidades para la estabilidad, la seguridad y finalmente la paz. El presidente Trump reveló el motivo por el cual recientemente levantó las sanciones económicas que pesaban sobre Siria, abro comillas, por pedido de varios países de Medio Oriente, incluido Bibi, o sea, el primer ministro Netanyahu. No sé si estaba previsto que lo dijera públicamente, pero Trump, fiel a su estilo, lo dijo. Y por supuesto que un tema también de suma importancia anoche fue la posibilidad de un acuerdo permanente con Irán. Tanto Netanyahu como Trump elogiaron el éxito obtenido por los dos países en la guerra de los 12 días contra Irán, pero dejaron abierta la posibilidad de que las hostilidades puedan reanudarse si Irán no quiere la paz, como dijeron, o sea, si Irán intenta reactivar su programa nuclear o sacar el uranio altamente enriquecido, que nadie sabe exactamente dónde está, salvo los iraníes, si intentan utilizarlo. Al preguntársele sobre el futuro de las conversaciones, Trump reconoció que no les ve mucho sentido, dijo que para él no tienen mucho sentido, porque está convencido de que el programa nuclear de Teherán ha sido aniquilado, en sus palabras. Pero, dijo, los iraníes solicitaron una reunión y voy a asistir, y si podemos plasmar algo por escrito, me parecerá bien. Y entonces en ese momento se dirigió a Steve Witkoff y le preguntó: Steve, ¿cuándo es la reunión? Y la respuesta fue: muy pronto, la semana que viene aproximadamente. Respecto de si el primer ministro Netanyahu volverá a reunirse con el presidente Trump durante esta semana, en la delegación que acompaña a Netanyahu le dijeron a los periodistas que están allí, a los periodistas israelíes, que hay posibilidad de que eso suceda. Todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos durante la semana. Y mientras todo esto sucedía, los familiares de los secuestrados están viviendo horas de tensión extrema, que se suma, por supuesto, a la tensión acumulada y al agotamiento, a la incertidumbre. Ayer hubo manifestaciones en Washington y aquí en Israel frente a la Embajada de Estados Unidos. Vamos a verlo. Los familiares claman por un acuerdo completo por el cual sean liberados todos los secuestrados y se lo piden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su enviado especial, Steve Witkoff. Mientras tanto, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Qatar transcurren hoy su tercer día y por el momento, hay que decir, no hay grandes novedades. Hamás sigue insistiendo en que no avanzarán hacia un cese de fuego sin garantías de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, de que al final de la tregua terminará también la guerra. Hay otros dos temas sobre los cuales no hay consenso y las partes deben negociar. Primero, la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza, cómo, dónde se quedarán los soldados en las dos etapas, o sea, durante el cese de fuego y después de que termine la guerra. Hamás quiere que Israel se retire del corredor Filadelfia y del corredor Netzarim en la primera parte, o sea, durante el cese de fuego, y después la retirada completa del ejército israelí de la Franja de Gaza. Y el segundo tema en discordia es la ayuda humanitaria que se está discutiendo en Doha. Hamás quiere que la ONU siga siendo quien ingrese la ayuda a la franja, como en el pasado. Israel dice que la compañía estadounidense
que en la actualidad se ocupa de repartir la ayuda humanitaria en la zona de Rafah, estará a cargo, pero jamás, por supuesto, no quiere eso, porque de esa manera no podría robar la ayuda humanitaria y por ende perdería el dominio, el control sobre la población civil de la franja. Las conversaciones en Doha están trabadas en estos dos puntos de discordia y por el momento no hay avances. Lo positivo es que siguen las conversaciones y también que anoche se dio a conocer que el enviado especial de Trump a la región, Steve Witkoff, se va a unir a las delegaciones negociadoras en Doha, lo cual da una pequeña nueva esperanza, ya que durante todo este tiempo Witkoff dijo que no se sumaría a las conversaciones hasta que no esté convencido de que puede ir para cerrar algo. Él no va a ir para empezar a discutir detalles. Seguimos adelante. Siguiente imagen. De la Franja de Gaza nos vamos al Líbano porque, como adelantábamos ayer, el enviado especial estadounidense para Siria, Thomas Barak, estuvo de visita en Beirut. El representante de la Casa Blanca se reunió con el presidente libanés Joseph Aoun, con el primer ministro Nawaf Salam y con el presidente del Parlamento libanés Nabih Berri, en presencia de la embajadora de Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson. Barak dijo que está sumamente satisfecho, dicho esto entre comillas, con la respuesta del gobierno libanés a la propuesta de Washington para el proceso de desarme de la organización chiita libanesa Hezbollah, que como sabemos cuenta con el apoyo y la financiación de Irán. La propuesta implica el control estatal sobre todo el armamento y cuenta con el respaldo del presidente Aoun y del primer ministro Salam. Aoun sostiene que el ejército libanés debe tener el monopolio de las armas y que es la única institución capacitada y también legítima para proteger a los libaneses. De todas maneras, y como informamos ayer, la propuesta habla de un desarme gradual de Hezbollah. Washington apunta a dejar a Hezbollah sin sus misiles balísticos y los drones de ataque y dice que las armas ligeras son un asunto interno libanés. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos de Israel a diario. También pueden seguirnos en Instagram y otras redes sociales. Entonces, gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.